Pues vamos a hablar de algo que durante muchísimo tiempo ha sido tabú, para responder a aquellas voces que dicen que no se puede hablar de nada en esta época. Pues quizás es al revés, es que se puede hablar de muchas cosas, se debe hablar de muchas cosas y no debe ser un tabú algo que preocupa a una gran parte de las personas y que quizás en soledad, hablaremos también de soledad, en soledad se vive peor, sobre todo si hablamos de problemas en relación a la salud mental. Y vamos a hablar, por eso está con nosotros Eduardo Vázquez, presidente de la Delegación de Cádiz del COPAO, del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, salud mental. No se habla... ¿Todavía sigue siendo un tabú? Bueno, un poquito menos. Lo que puede ser un tabú quizás es la necesidad de asistencia para evitar una deficiente salud mental. La salud mental en sí es salud, como tal no es un tabú. Entonces, pero bueno, cada vez va a menos, ¿eh? Almudena, cada vez va a menos este tema de tabú, ya está mucho más normalizado. Que igual que necesito arreglarme una pierna o un pie, pues igual a veces necesito algunos retoques mentales. El problema bueno, las consecuencias que han tenido de ser silenciadas muchas veces estas situaciones es que quizás hay muchas personas que lo siguen viviendo en soledad y incluso, bueno, también ha sido prejuicio ante los profesionales, ¿no? Yo no voy a un psicólogo, una psicóloga, a un psiquiatra, porque yo no estoy loco, yo no estoy loca, yo no necesito ayuda, yo puedo solo, esto es una fase. La soledad no deseada es un problema en nuestra sociedad. De hecho, se estima que el 22-23% de los andaluces sufren de soledad no deseada y del 16% es soledad no deseada crónica, o sea, que va a durar durante mucho tiempo. Entonces, esto es un problema. Muchas de estas personas sufren problemas mentales. Problemas mentales, a veces cuando hablamos de problemas mentales suena como algo gordo. Sí. Pensamos rápido en esquizofrenia, en bipolaridad, ¿no? O sea, trastornos mentales, puede ser una depresión, puede ser una ansiedad, que no es que sea baladí. Es un tema importante, es un tema que hay que tratar, pero en este colectivo de personas con soledad no deseada, los problemas de ámbito emocional, mental, suelen tener una ratio mayor. ¿Cómo trabaja un psicólogo o una psicóloga con alguien que está en una situación de soledad no deseada? Pues damos estrategias de afrontamiento a esa situación. A veces la soledad tiene ventajas, ¿eh? A veces tiene ventajas. Estrategias de afrontamiento, de gestión de las emociones, de gestión de su tiempo. A veces la soledad no deseada es por falta de aptitudes o por falta de capacidades. Cualquier persona, a veces, si modifica algunos elementos de su manera de ser, pues puede optar a tener otras amistades, a crear amistades, a insertarse de una manera favorable para esa persona en colectivos y entonces la soledad ya deja de ser soledad. A esa se puede responder el propio paciente o no tengo edad para cambiar, ¿no? Yo soy así, eso supongo que lo habrán escuchado mucho en consulta también. Sí. Afortunadamente, cualquier ser humano es susceptible de poder cambiar. De hecho, imagínate, si no, la psicología se vendría abajo, todos los paradigmas de la psicología. La psicología tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la posibilidad de cambio para mejor. Y a veces, si se usa mal, y aquí entramos en el tema del intrusismo y profesionales que no están capacitados para atender problemas psicológicos, a veces esa supuestos acervos de conocimientos supuestamente psicológicos, a veces lo que provocan es un problema. Pero sí que se puede cambiar independientemente de la edad. Hay muchas personas que dicen, yo ya tengo una cierta edad y yo ya no voy a cambiar. No vas a cambiar porque tú no quieres. Claro. Si quieres y te pones en manos de un profesional,
En el caso de que tú no seas capaz o no tengas las herramientas, claro que puedes cambiar. Afrontar, ha dicho usted, herramientas de afrontamiento en esta situación de soledad no deseada. ¿Afrontar es asumir? Asumir es una manera de afrontar, no es la única. Asumir tendría más que ver con la aceptación. Hay aspectos de la vida que no podemos cambiar, que son externos a nosotros, no relativos a uno mismo. Pero sí puedo cambiar cómo encajo yo ese suceso, esa situación externa. Lo que pasa es que una de las maneras es aceptar, asumir, una de ellas. ¿Y otras? Otras es poner en práctica comportamientos, conductas que hagan frente a esa demanda del medio. A veces son comportamientos visibles y otras veces son pensamientos, cogniciones. Las personas nos regimos por esquemas. Todos tenemos esquemas sobre todo. Sobre cómo debe ser una relación de pareja, sobre qué hace una persona de la tercera edad. Tenemos esquemas hasta de cómo se hace una tortilla. Y posiblemente tu esquema es diferente al mío. Y a veces ciertos esquemas me están produciendo problemas. A veces simplemente hay que intentar cambiar esos esquemas para tener otra visión del mundo. Y eso es otra manera de actuar sobre el problema externo que me está acuciando. Hablando de soledad no deseada, no solo hablamos de aquellos que están solos o solas, personas solas. Se puede estar rodeado de personas, de amigos, de amigas, pero estar o sentirse solo, sola. Efectivamente. Se puede tener a la mano personas con las cuales puedo contar para un café o para salir o para hablar y sentirme solo porque, por ejemplo, quizá esa persona yo no siento que me esté escuchando o no me siento correspondido por esa persona en mis interacciones. Claro, me puedo sentir solo, efectivamente, a pesar de que yo disponga de una red. Entonces, no solo se trata de tener una red social de las de verdad, no las virtuales. No se trata solo de tener una red social de personas a las cuales puedo acudir, sino de saber gestionar mi interacción con mis amistades, con mi familia, con mi pareja. ¿Está habiendo un problema de interacción social en estos momentos, en la actualidad? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Estamos cambiando en muchos casos, sobre todo nuestros jóvenes. Pasa mucho tiempo a veces solo, con una pantalla, con un dispositivo. Lo que antes, cuando yo era pequeño, con mi rato de recreo o de ocio consistía en bajar a la calle y ver a mis amigos, jugar al correr, al pilla-pilla, al fútbol, al balón. Eso se está cambiando por un mando de una videoconsola, por la tele, y eso se hace más en soledad. Entonces sí que yo pienso que los educadores, los padres, tenemos que invertir tiempo en que nuestros hijos socialicen, en que no estén con dispositivos y con pantallas y que hablen, porque esto es un entrenamiento que luego en la vida adulta nos va a servir mucho. Que no iba a decir que el vente ya de la calle ahora se va a convertir en por favor sal a la calle. Exactamente, efectivamente. La pandemia fue un punto de inflexión, se normalizó esta situación de estar solo, de estar sola o de estar frente a una pantalla mucho más tiempo. La pandemia nos favoreció a eso. Sí que es verdad que las pantallas durante la pandemia, César lo que es del César, gracias a las pantallas pudimos comunicarnos con seres queridos, pudimos hablar a personas que vivían, que eran vecinos nuestros y a las cuales no podíamos visitar, o a nuestros propios padres, ¿no? Entonces, pero la pandemia lo que ha hecho, por una parte, ha asentado el modelo de virtualidad. Quiero decir, desde la pandemia muchas más cosas se hacen por teletrabajo, se hacen por videoconferencias, ahí ha subido. Pero por otro lado, quizá la pandemia también nos hizo hacer ver la necesidad del contacto, porque lo echamos de menos todos echábamos de menos ver, tocar a otras personas. Entonces hay esa parte agridulce, ¿no? Desde la pandemia. No solo hablamos de personas mayores en la soledad no deseada y, por supuesto, en la salud mental, ¿no? Hablamos de jóvenes y usted, bueno, pues ha puesto el énfasis, el foco en las redes sociales.
también en este Día de Salud Mental se trabaja esta situación con nuestros y nuestras jóvenes. ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos respecto a la salud mental de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y cómo podemos trabajar en ello? Vamos a ver, dos cosas a ese respecto. Uno es que nuestros jóvenes, las personas en general, pero sobre todo los jóvenes, cada vez acuden más a la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando se sienten solos, cuando tienen un problema emocional. Y tenemos que dejar claro que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial puede darnos alguna pincelada, alguna orientación, pero nunca va a sustituir a un profesional de la salud mental. Entonces, ahí tenemos un riesgo. Tenemos un riesgo. Creo que fue este año un youtuber argentino hablando con la inteligencia, joven por cierto, hablando con la inteligencia, reconoció que hablaba con el ChatGPT para decirle cómo se encontraba, para expresarse, y la inteligencia emocional le llegó a reconocer que le mentía para que se sintiera mejor. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La inteligencia artificial puede ser un arma interesante si se maneja bien, pero sobre todo si hay un profesional detrás que pueda regular esto o complementar. Puede ser un complemento. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a nuestros jóvenes, el suicidio, la ideación suicida, es algo que cada vez en los jóvenes pues está calando bastante más. Me he traído aquí algún dato que quería decirlo bien para no equivocarme, y es que si imaginásemos en jóvenes de 0 a 16 años... De 0 a 16. Sí. Si imaginásemos un aula de 25 alumnos, sí. Entre 2 y 3 piensan en el suicidio. O sea, tienen ideaciones sobre el suicidio. Uno de ellos, uno de los 25, lo ha llegado a planificar. Y uno de ellos lo ha intentado. O sea, en un aula de 25 personas, para que entendamos la proporción. Entonces, esto es preocupante. Esto es bastante preocupante. Y tenemos que tener, desde la administración, desde todas las partes, tenemos que poner coto a esto. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a todas las personas, por supuesto, pero en especial a nuestros jóvenes sobre estos temas, porque son muy graves. Pero, ¿por qué llegamos a este punto? Quiero decir, ¿no interesa la vida, o están demasiado solos y solas, o la muerte se ha mitificado, ¿no? Tiene un halo de misticismo, o el hecho del suicidio ellos lo ven como un acto de algo. ¿Por qué? Bueno, supongo supongo, no sé, que cada persona, cada individuo, por supuesto es particular, individual y complejo, pero ¿por qué esta situación? Esa respuesta es compleja. Ya. Es compleja. Pero efectivamente hay una falta de capacidad de afrontamiento hacia ciertas cosas. Podemos hablar de lo que hemos comentado antes. La interacción social es menor, por ejemplo. Bueno. Hay un déficit en comportamiento, en entender las emociones, en gestionar las emociones. O sea, puedes estar apenado, pero eso no es una depresión. Tú puedes estar triste, eso es normal, pero eso no es una depresión. Y algunos jóvenes, pues a lo mejor no son capaces de gestionar eso, y si no se gestiona bien, porque no han aprendido, ya sea por su entorno, por su educación o por profesionales de la psicología a los cuales no ha ido, a veces no se sabe gestionar esto. Entonces, todo eso crea un caldo de cultivo en el cual un joven se ve pues llegando a tener ese tipo de pensamientos, que no son más que una escapada al sufrimiento. No quiero sufrir ya, lo quiero quitar ya. Exactamente. No quiero sufrir. Y cuando no se quiere sufrir y no se sabe cómo hacer, una de las posibilidades es esta. Pero estamos en una época, bueno, se habla de la generación beta, ¿no? La nueva generación que va a dar un paso atrás en la digitalización, que también está, bueno, muy marcada con la crianza respetuosa, crianza en valores, en gestión de emociones. Es que
¿Se ha perdido una generación en medio? ¿Hemos perdido una, dos de generaciones? Porque la generación beta son los que nacen a partir del 24, 25, ¿no? Hablan en nombre de generaciones. Pero bueno, a partir de los 20, vamos a decir. ¿Hemos perdido una generación? No creo que se haya perdido. Lo que sí es verdad que esas generaciones intermedias de las que mencionas, Almudena, ahí sí que hay una transición. O sea, la psicología ha avanzado mucho en estos últimos 50 años. La psicología es una ciencia relativamente joven, pero en estos últimos 50 años ha avanzado muchísimo. Claro, la teoría avanza mucho, se sabe lo que hay que hacer, se sabe cómo, pero faltan los medios. Faltan los medios. Hace falta más psicólogos clínicos en España, hace falta psicólogos, ya sea clínicos o sanitarios, en atención primaria. En la atención primaria, la mayoría de las personas que llegan, se estima que el 60% de las personas, de los usuarios que llegan a atención primaria, tienen un problema, o sea, acuden con ansiedad, con depresión, con malestar, con insomnio. Y ahí debería haber un profesional de la salud mental que atienda estos temas. En Europa hay, por cada 100.000 habitantes, hay 18 psicólogos clínicos. Sí. En España 6 y en Andalucía 5. Entonces, y lo enlazo con lo de antes del suicidio, muchas veces esos jóvenes no tienen acceso en el sistema público, por ejemplo, a un profesional que le escuche, que le guíe, que le diga. Entonces, se ha avanzado mucho en estos últimos años, en teoría, pero falta implementarlo en la práctica. Es una situación difícil, efectivamente, porque también hay muchas familias, unidades familiares o jóvenes que no pueden acceder a un profesional porque, bueno, en el servicio público, bueno, pues falta esos profesionales. Pero que hay que, antes de llegar a ese momento, ya no se nos está acabando el tiempo, pero hoy en el Día de la Salud Mental, ¿qué hacemos antes de llegar a esa situación de, por ejemplo, soledad no deseada, de suicidio, de problemas de salud mental? Quiero decir, ¿qué hace un padre, una madre, un docente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede decir? ¿Cómo enseñarles cómo enseñar a la sociedad a gestionar la vida? Pues mira, con una sola palabra: educación. Educación a tus hijos, educación en emociones. Educación es hablar, es enseñarle cómo actuar de una manera razonable y en base a su propia experiencia ante las demandas de la vida, ante los asuntos que les van a crear estrés. Lamentablemente, en muchos casos, esa educación se sustituye por toma el móvil. Y esto es triste, pero en muchos casos es así. En muchos casos es así. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas a relacionarse con los demás, a tener una interacción sana con otras personas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a solucionar problemas. Problemas de andar por casa. Problemas de mi hermana me ha pegado porque me quiere quitar el muñeco y pues esto hay que solucionarlo. Esto no es tomar el muñeco para ti. Hay que dar explicaciones, hay que tener paciencia. Y todo eso nos va a ahorrar bastantes problemas en salud mental de nuestros hijos. Y no desatenderlo. Eso, mucha comunicación y mucha educación. Cuando ha hablado de hablar y explicarle y gestionar emociones, ¿qué es lo razonable? Quiero decir, bueno, algunas veces puede chocar lo razonable con lo que quizás pensamos o hemos tenido o hemos vivido en nuestras diferentes casas o en nuestras primeras infancias, ¿no? Quizás ha cambiado lo que esto se ha hecho así de toda la vida y ha funcionado. Sí, pero lo que se ha hecho toda la vida ha funcionado a lo mejor en un contexto que ahora no es en el que estamos. Vamos a ver, las emociones no las elegimos. Si a mí algo me produce tristeza o admiración o asco, yo no lo elijo, pero eso lo puedo gestionar. O sea, tengo que tener habilidades para gestionar eso. ¿Cómo se gestiona? A veces cambiando esos esquemas de los que hablábamos antes, esa visión mental, esas cogniciones sobre el elemento que me provoca una concreta emoción, y a veces es actuando.
por ponerte un ejemplo muy simple, si yo veo algo que me da asco, pues no mirar, por ejemplo, me va a tranquilizar. Y esto es algo muy simple lo que te acabo de decir. Evidentemente, con otras emociones esto adquiere más complejidad, pero existen esas herramientas mentales y conductuales. Pues Día de Salud Mental para reivindicar esos cambios que son necesarios en algunos momentos de nuestra vida, también que son momentos de nuestra vida, efectivamente. Por supuesto, más profesionales y que se acuda la ciudadanía, que conozca también la importancia de acudir a un profesional, que es una guía que les va a intentar llevar hacia el mejor camino para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, Eduardo, Eduardo Vázquez, presidente de la Delegación de Cádiz de Copao. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, por supuesto, a los profesionales. Bueno, en cierta manera, esto de que se hable de salud mental es gracias a ustedes también, que han definitivamente reivindicado que se tiene que hablar. Gracias a vosotros por invitarnos, y siempre que haya que hablar de salud mental, de psicología, aquí nos tendréis. Muchas gracias.